Padre, te entregamos este mensaje para edificación, que seas tú el que convence al corazón de de conformarnos a tu voluntad y hacer lo que tú ordenas como buenos hijos tuyos. Quédate con nosotros y utiliza esta palabra para que llegue para el propósito para el cual tú la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recuerden que estamos viendo las 23 cualidades del siervo de Dios en base a Timoteo y Tito. Son cualidades de carácter, son las cualidades que debe tener un pastor, un obrero, un maestro, cualquiera que quiere servir al Señor. Y si déjame decirte que muchos se quedan atrás porque no se consagran debidamente a acatar lo que el Señor instruye. Entonces, hoy vamos a ver la sexta cualidad de carácter establecida por el Señor en Timoteo y Tito. Y hoy vamos a ver hospedador. Hermano, la palabra hospedador es una persona que es sensible a las necesidades de otros. Él no solamente es hospedar en la casa. O sea, yo, por ejemplo, tuve a una pareja de cubanos, casualmente, en la casa por 3 meses. Estaban buscando tener hijos. Y habían ahorraron por años, dólar a dólar, hasta llegar a tener $10,000. Y como en Cuba no se puede sacar dólar así, ella era recepcionista de un hotel y él era mesero con las propinas. Y bueno, esa es una historia que no quiero tocarla ahora, de cómo pasaron esos $10,000 como si hubiera sido droga. Una cosa que fue del trabajo de ellos de toda una vida para hacer su tratamiento en Panamá. No quiero entrar en esos detalles porque en verdad que es algo genial. Solamente un cubano tiene esa capacidad de genialidad. Entonces, ellos se quedaron conmigo y yo en verdad que al final de esos 3 meses yo no quería ni que se fueran. Fue tal el grado de amistad, de intimidad y de servicio que había entre nosotros que los extrañé. Y nos conectamos todavía y somos amigos. Pero ellos necesitaron de mí y yo me arriesgué a abrir mi casa para dar hospedaje a él. Hospedador, la palabra hospital se deriva de hospedaje. En un hospital que se atienden necesitados de salud. Y en primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Cristo se sacrificó por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, porque tú puedes amar de palabra y de lengua. Eso no es amar, eso es charlatanería. Sino de hecho y en verdad. Tú no puedes llegar a un hermano que está necesitado con comida y tú tienes un supermercado en la nevera y digo, hermano, vamos a orar para que el Señor supla. Y si yo tengo disponibilidad para compartir allí con mi hermano. No podemos cerrar el corazón disponiendo del recurso para hacerlo. El Señor nos llama a lavarnos los pies los unos a los otros. Y por eso que el hospedaje, el ser hospedador, debe ser algo muy abierto. Claro, el pastor debería ser el hospedador número 1 y la casa de uno está abierta. Pero yo le doy gracias a Dios que si bien mis padres no eran creyentes, no conocíamos el Evangelio, mi casa tenía unas ollas enormes para el que llegara, hermano. Eso era todos los días. Y siempre teníamos visitas como golpe de 11:30 por ahí. Y había siéntese a comer. Encima de eso yo viví con primos que encontraban hospedaje en la casa de nosotros.
era un asunto de que ya me había acostumbrado a ver gente en la casa mía. Y si veníamos a Panamá a visitar a los tíos, yo le aseguro que cualquier muchacho no hace lo que voy a decirle, de traer gallina, yuca, ñame, maíz nuevo, lo que sea, a la casa de la gente acá. Sin embargo, al revés, con el perdón y nadie se sienta por eso, cuando venían de Panamá hacia allá, ni la pasta de dientes, hermano, traían. Eso era un asunto, pero eso es algo de crianza. Nosotros no tenemos que estar enfocados en adornar las casas y que nadie nos visite. Las casas son para ser un instrumento de amor para los hermanos. Entonces no nos amemos de palabra o de lengua, sino en hecho y en verdad. Igualmente, Romanos 12:13 que dice, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Qué es compartir las necesidades? Practicando la hospitalidad. La hospitalidad se practica. Todo es de Dios y Dios me ha dado la capacidad de tener para compartir. La iglesia de Cristo sigue siendo la embajada y el refugio de los desamparados. El mejor lugar, lo mejor del mundo. Yo que estuve de estudiante de Derecho, que eso nada más era gritería todo el día en la universidad. Cuando yo me llego a una iglesia evangélica fue lo más grande del mundo. Cómo se trataban, cómo se abrazaban, cómo se sonreían. No eran esas caras hostiles que vivía allá en la universidad. El amor de Cristo nos hace compartir y ser hospedadores. Y quiero tener unas observaciones en torno a la hospitalidad. Primero, que la hospitalidad es una faceta del amor fraternal. El amor fraternal es el amor de hermano. Yo no puedo pretender que si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y miembros los unos a los otros, cada uno vive en una isla sin siquiera saber quién está al lado de uno. No, yo me relaciono con Dios, pero no tengo amor hacia mis hermanos. El Señor nos llama a practicar el amor fraternal. Dice Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Quiénes fueron esos? Lot hospedó ángeles antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El propio Abraham, que lo vamos a ver ahora, tú sin saberlo, hospedaron ángeles. La hospitalidad es una faceta de amor fraternal y debemos ejercitarla, no encerrarnos en nosotros mismos. Y también quiero que lean conmigo, en segundo lugar, que esa hospitalidad debe ser sincera y sin murmuraciones. Tú no vas a hospedar a alguien y vas a decir, oye, ¿cómo gasta agua ese hombre? Oye, qué barbaridad. Y no, sin murmuración, porque le estás quitando la gracia y el beneficio del amor de Dios a tu vida. Oye, ¿cómo come? No. La hospitalidad debe ser sin miramiento. Pero después vamos a hablar sobre los requisitos del hospedador, del huésped. Pero dice Abraham, por ejemplo, miren, analice ustedes, la dinámica de Abraham preparando el hospedaje, la hospitalidad a los ángeles que llegaron, al ángel de Jehová, en Génesis 18, 1 al 8. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Un viejo corriendo es raro, pero era el deseo de agradar, de compartir, de satisfacer la necesidad del otro, a recibirlo, y se postró en tierra porque identificó que era una visita divina. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol.
Qué detalles. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron, haz así como has dicho. Le contestaron. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. En ese momento, ¿usted ha hecho panes, hermano? Amasar, o allá, ese es un trabajo laborioso, no fue allá a un mini super, tenía que hacer el pan. Y dice que 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Eso es hospitalidad. Esa es la casa abierta para el servicio del Señor. No estamos para ser mezquinos. Hermano, el que guarda pierde. Donde no hagáis tesoros en las tierras, donde el hollín y el orín corroen y ladrones minan y hurtan. Dios nos ha dado la capacidad de ser benévolo, de ser misericordioso, de compartir para la necesidad de la gente. Y eso es una alegría. Porque cuando uno comparte y comienza a correr el amor fraternal, eso tiene un disparadero grande. Imagínense que los cuáqueros, una de las denominaciones americanas viejísimas, decía que un cuáquero debía influir a 10 millas a la redonda con su amor. Entonces, estemos abiertos. Otro ejemplo que el caso de Jetro. ¿Quién era Jetro? El suegro, pero también se llama Reuel, para que vean que él tiene los dos nombres. ¿Y qué pasó en Éxodo 2, 18 al 22? Y volvieron ellas a Reuel, su padre. Él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. ¿Se acuerdan de ese texto? Moisés defiende de los varones con una valentía, sin cobardías, y defendió la causa de las mujeres. Y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija, Séfora, por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y uno cuando comparte, uno cuando está expresando el deseo de compartir de lo que uno tiene o de ayudar a alguien, ese amor viene de vuelta también. Fui en estos días ahí a un baño, ahí dejé a mi esposa, íbamos a ir a una clínica a hacer algo y bueno, 25 centavos la entrada del baño. Ok. Pero la mujer ni siquiera me levantó la vista. 25. Oiga, mija, míreme a los ojos. ¿Usted cree que con esa actitud te va a salir de ese banquillo? Nunca. Aproveche para ganar amigos aquí, para hacerse sentir. Salga de su encierro. Pero así, bueno, Cristo es el que nos hace cambiar, hermano. Cristo es el que hace que uno sea vierta y expanda el amor del Señor en todo momento. Y Manoah, ¿se acuerdan de Manoah? El padre de Sansón. El padre de Sansón, padre también, Manoah, en Jueces 13, 15 al 16. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Enseguida. Hermano, así son los orientales. Los chinos, los árabes, los judíos. ¿Ustedes no han notado que todo gira alrededor de un banquete o de una mesa de varios? Allá, cuando estuvimos en Jordania, eso era y comiendo en el suelo.
Y era plato para allá, y plato para acá, y plato para allá. Ellos son así. Y estábamos en la casa de una viuda, y la viuda, bueno, claro, nosotros compramos bastantes cosas ahí, pero la esplendidez del oriental, tenemos que ser mucho más abiertos, de mano abierta. Y dice que, y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Pero hermano, gánese a la gente dando amor. Sea hospitalario. Sea una persona abierta. El que guarda pierde al final. Es el efecto multiplicador del amor. El caso de Lidia, ¿se acuerdan de Lidia acá allá en Filipo? Filipo no tenía sinagoga. Y Pablo se fue a la orilla del río donde descubrió que las mujeres hebreas se reunían a la orilla del río. Y estuvo predicando Pablo y una escuchó con el corazón en la mano y era Lidia. Y Lidia era comerciante. Y dice la Escritura en Hechos 16:15, y cuando fue bautizada, porque Lidia recibe al Señor, se bautiza, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Es un amor porque te quiero amar. Un amor insistente. Hermano, ¿existe la hospitalidad en estos tiempos? ¿Existe la casa abierta? Tenemos que ser mucho más generosos. Dice que la mano generosa nunca será empobrecida, dice el proverbio. Y la iglesia primitiva practicaba la hospitalidad. Allá en Hechos 2, 42 al 47. Dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban continuamente aprendiendo las enseñanzas del Señor. En la comunión unos con otros. La palabra comunión es una común unión. En el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo no va a haber añadidura de gente que inconversa a la iglesia del Señor viendo el amor que ellos tenían? Porque recuerden que Pedro, cuando predicó en aquel día de la venida del Espíritu Santo en una fiesta del Pentecostés, él predicó de una manera que pensaban que ya Cristo venía a la vuelta. Entonces les dijo a la gente, ¿para qué nos vamos a regresar a nuestros lugares? Vamos a quedarnos aquí. Cosas que no a veces tienen mal oído, ¿sabes? Porque el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se encerraron en Jerusalén, en la mega iglesia, y el Señor tuvo que darles una sacudida después de la muerte de Esteban. Pero mientras que estuvieron allí, compartían sus necesidades. No hay lugar más amoroso en la tierra que la iglesia del Señor. No existe ni un colegio de abogados, ni un sindicato obrero, ni un club de padres de familia. Nadie es mejor que la iglesia del Señor. Si practicamos el amor fraternal, no existe sitio mayor que ese. Yo me siento realizado en mi vida personal por servir a mi Señor y por encontrarme con su iglesia. Y yo quisiera que ustedes lo aprecien también. Aprécienlo. Del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver también la parte negativa. Ahí vamos a ver un ejemplo de falta de hospitalidad. Una falta de hospitalidad canalla, la que hubo aquí en el Números 20, 18 al 21. Vamos a leerlo. Edom
le respondió, Edom, descendiente ¿de quién? De Esaú. Esaú odió a su hermano. ¿Por qué? Le compró la primogenitura por un plato de lentejas. Después le robó la bendición. Y uno diría, bueno, Esaú lo perdonó cuando lo dejó pasar. La generación que siguió, ese odio contra Israel estaba allí. Porque aquí dice, Edom le respondió, no pasarás por mi país, hablándole a los hebreos. De otra manera saldré contra ti armado, si tú pasas por aquí te ataco. Y Israel estaba en el desierto, indefenso, el Señor lo protegía, pero no hubo un sentido de hospedaje de Edom. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si viviéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas, te pagaré por esa asistencia. Déjame solamente pasar a pie nada más. ¿Y qué contestó Edom? Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte, y no quiso, pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. ¿Y cómo quedó esto? Aquí hubo un castigo grande contra Edom de parte del Señor, por haber cerrado su corazón. No copiemos un asunto como este. A veces yo trato de tener mi platita allí en el carro suelta, porque siempre en un semáforo va a venir un poco de gente, ¿verdad? Entonces tú te pones a pensar y a justificarte y decir, mejor no le doy nada, porque eso va para droga. O yo no, esos bandidos que están de parásito. El Señor no te mandó a ti a estar juzgando cómo va a usar el dinero. El que te pide, dale. Y dice la Escritura que cuando uno le da al pueblo, a un pobre, yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré. Esa deuda la pago yo. Entonces yo siempre tengo mi platita. Y ya hasta me conocen, ¿sabes? Y saben que soy hasta pastor. Y hay ya hay hasta manipulación, ¿sabes? Porque Dios bendice al dador alegre. Pero no cerremos el corazón. Si tenemos, compartamos. De todas maneras, ese amor se va moviendo, agitándose en el país. Entonces, es una falta de hospitalidad. ¿Cómo evalúa Dios la falta de hospitalidad? ¿Cómo ve Dios que tú cierras tu corazón al necesitado? ¿Cómo lo ve Dios? Vamos a verlo. Y aquí está el Señor en Mateo 25, que es exactamente en el momento de la evaluación del juicio final. En Mateo 25, 41, 46 dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno en realidad es para el diablo y los demonios. Pero también van a ser echados allá los que siguieron al camino del diablo. Y aquí el por qué. ¿Por qué son malditos? ¿Por qué son echados al infierno? Porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Ya? Tuve sed, y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de mis más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Puse la porción solamente de los malditos. Pero ¿cuál es
¿Cuál es el kit del asunto? No practicar hospitalidad y misericordia, pudiendo hacerlo. Y cada vez que veo a un hombre estoy viendo a Cristo, ¿sí o no? Estoy viendo, es la oportunidad, porque el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo es el segundo mandamiento. Amo a Dios, algunos se quiebran amando al Señor y gloria a Dios, pero no aman al prójimo. Entonces, ¿cómo va a difundirse el Evangelio si no hay amor al prójimo, hermanos? Entonces, cuando habla de los corderitos que van a la derecha, que no lo puse aquí, ellos dijeron, ¿pero cuándo hicimos eso? Ellos practicaban el bien y no lo tenían contabilizado. Cuando lo hiciste a aquellos que ustedes les dieron y compartieron misericordia, me lo hicieron a mí. Entonces, el amor del Señor. El Señor nos va a dar los recursos para amar fraternalmente a los demás, porque la mano generosa nunca será empobrecida. Nunca. Nunca. Estados Unidos, influido por el Evangelio de Cristo, es un país riquísimo, ¿verdad? Pero ¿por qué será rico? La raíz de ese país fue cristiana. Aprendían a leer leyendo la Biblia. Y es un país generoso. Y son generosos y dadivosos y se empobrecen. No, el Señor les multiplica. Es exactamente como el reino de Salomón. El reino de Salomón era el reino más grande de la tierra, más poderoso, más rico. Y todo el mundo quería ser amiguito de Salomón. Pero ¿dónde está el kit? En practicar la generosidad. En verdad que yo he predicado en Estados Unidos y es un problema porque todo el mundo te quiere meter plata en el bolsillo. Es un asunto de que está ya en su ADN en ser generoso. Ser generoso. Y así quiero a mi Panamá también. Que mi Panamá tenga el espíritu generoso y hospedador de mi Señor Jesucristo. Es mi deseo. Bien, entonces vamos a tener un consejo para los huéspedes. Está bien, hospedo, comparto las necesidades, pero consejo a los huéspedes. No prolongues tu hospedaje. Eso es una cosa. Usted sabe que existe un dicho español, que esos españoles son irónicos en sus dichos, ¿no? En sus refranes. Decía, los dos mejores días de un hospedado fue el día que llegó y el día que se fue. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque uno tiene que, es diferente a mis cubanos que eran, era increíble, que cocinando y haciendo y mandado y limpiando. Y yo digo, esta gente no quiero que se vayan, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con aquel que te carga? Si tú vas a los Estados Unidos, normalmente el americano te dice, bueno, Ricardo, tú te puedo dar hospedaje hasta tal día, hasta ahí. Y es hasta ahí, porque le pone el límite al hospedaje. Pero también, ¿ha pasado o no ha pasado que tú te encuentras con un hospedaje de alguien que se queda? Normalmente terminan en una pelea. Normalmente se enemistan. No sé si ustedes han probado ese asunto, pero normalmente, porque dice que el pescado a los 3 días hiede, hermano, igual que el muerto. Entonces, el hospedaje no puede eternizarse. No puede, porque también estás metido dentro de otro hogar. Estás invadiendo una privacidad también. Es un hospedaje, pero no forever, no es para que hagamos raíces allí. Dice Proverbios 25:17, detén tu pie de la casa de tu vecino. Proverbios, no sea castiado de ti, te aborrezca. Entonces hay un límite del hospedaje, es un auxilio temporal mientras que te arreglas.
Y quiero también decirle que en cuanto a los consejos de los huéspedes, es que hay que ser agradecido con la persona que te hospeda. A ser agradecido. No critiques la comida que te sirven. El agradecimiento es una planta muy difícil que pegue, porque la gente olvida los favores como los paraguas, hermano. Y el agradecimiento, el Señor nos enseña, inclusive en la Biblia, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias aún en la desgracia. El Señor nos dice, también debemos ser agradecidos en la mano amiga que nos extiende un favor. Nunca olvidarlo, nunca olvidarlo. Y es bueno recordarlo, recordar el favor recibido. Y bueno, otra vez decirles, no critiques a tu huésped. Dice en Santiago 4, 11 al 12, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. ¿Tú eres juez para estar juzgando al otro? Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el juez es el Señor. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro? Igualmente también no podemos juzgar la condición de otro hermano. El amor tapa infinidad de pecados, cubre infinidad de pecados. Cuando uno ama, no ve el defecto. Es increíble. Por eso que el fariseo no amaba, porque el fariseo estaba enfocado en el defecto. El fariseo estaba enfocado en criticar. Hasta Cristo lo criticaron y lo descalificaron. Pero nosotros somos del Señor. No critiquemos a nuestro juez. Y termino entonces con algo de doctrina. El Señor Jesucristo nos da la parábola del buen samaritano. Esa parábola, si usted la analiza bien, esa persona se involucró como hospedador de un desvalido. No fue un religioso. Y el Señor nos da esta parábola para practicarla. Dice en Lucas 10, 29 al 37, pero él queriendo justificarse a sí mismo, el fariseo que le pregunta a Cristo cuál es el mandamiento más grande, el Señor le contesta y él queriéndose justificar dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo a Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Siempre va a haber, cuando uno ve a alguien regado en el suelo, no significa a veces que es porque es un borracho, sino fue producto de un asalto. Y dice que hiriéndole, dice que y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. ¿Ah? ¿Somos nosotros religiosos de que somos indiferentes al dolor ajeno? Pasamos, venimos al culto y no nos involucramos con el dolor de la gente. Un religioso. En uno de estos cursos de Manara, uno de los primeros cursos de cómo acercarnos a los musulmanes, tuvimos una mezquita y el imán, el principal, parecía un doctor en leyes, ese tipo, un porte así. Impresionaba al hombre y me preguntó, ¿y ustedes por qué vienen a visitarnos a nosotros? ¿Qué ustedes ganan con eso? Entonces yo le digo, te voy a contestar. Mi Señor Jesucristo, al que tú llamas Isa, pero es Jesús su nombre correcto, Él dijo una parábola de un religioso que pasaba y veía a un hombre tirado, asaltado por unos ladrones y pasó de recto. Vino otro y pasó recto. Y pasó un tercero que era un samaritano que se agachó, lo recogió, curó las heridas, lo atendió, lo llevó a un mesón, pagó por él, se quedó con él, pagó por delante al mesonero. Así somos nosotros.
Nosotros nos hemos acercado a esta mezquita para saber qué son ustedes, qué necesidad tienen. Involucrarnos, no estar apáticos o indiferentes a quiénes son ustedes. Oye, el hombre se quedó así. Oye, tú tienes razón, mira, no hubiera esperado esa respuesta. Y me sale por la tangente y me dice, bueno, tú sabes que yo he leído la Biblia y tiene un montonón de contradicciones, la Biblia. Y le digo, ¿sabes lo que me dijo el Señor Jesucristo al respecto con personas así como tú? El que viene con el ojo malo, todo lo ve malo, hermano. y se quedó. Porque son orientales. Al oriental se le habla con parábolas, con cuentos, con historia. Por eso que se habla del cuento chino, ¿no? Siempre hay un cuento. Pero entonces me dice, oye, tú sabes una cosa, yo tengo mucho riesgo de hablar contigo porque me puedes convencer. Digo, Dios quiera que te convenza el Señor. Pero lo que voy es que cómo yo me involucro. Tengo que involucrarme con la gente. Hermano, cuando usted salga de aquí, involúcrese. ¿En qué forma, en qué manera yo puedo amar a mi prójimo? Y se va a dar cuenta que ahí en la esquinita al lado suyo hay alguien. Y dice, perdón, vamos a terminar. Dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aleluya. Y acercándose y vendó sus heridas. Acción. Amor en acción, no lástima. Ay, pobrecito, vamos a orar por él. Acción. Y dice, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios de su propio bolsillo a un desconocido total y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese a él. Tremendo, hermano, ¿ah? El amor implica el riesgo de involucrarse. Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Exacto. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y eso se lo digo a ustedes, hermanos. No tenemos un culto para encerrarnos. Oh, Señor, te alabo, Padre. Y tú no sabes ni quién está al lado, ni quién está al frente, ni quién está atrás. ¿Qué clase de amor es ese? El amor en el tiempo de los primeros siglos de la iglesia de Cristo, hubo una persecución feroz de 10 emperadores romanos, tipo anticristo, que tiraron a los creyentes al Coliseo romano y fueron crucificados miles, pero esa sangre de los mártires era una unidad fuerte entre ellos. Ahora la iglesia moderna parecen, ustedes saben lo que son las canicas, ¿no? Las bolas, las canicas. Bueno, agarraron una caja, una bolsa de canica y hace así, suena más duro que una pandereta. Y derramas esas canicas y cada uno se va para su casa, hermano. Así estamos nosotros. No hay un amor fraternal verdadero. Y se los digo, comencemos a influir, olvidémonos de nuestros propios problemas. Es más, Cristo nos quita los problemas que hayan. Y bueno, y ustedes saben bien que el Señor en la última cena, no lo voy a leer porque ya es largo, en la última cena, Él se quita su manto, se ciñe en la toalla, toma un balde y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro se lo ponía. Pero bueno, el Señor habló con él y se corrigió. Y después que terminó de lavar los pies, dije, ¿usted sabe lo que yo hice? ¿Y usted me llaman maestro y señor? Sí. Y lo soy. Si yo, el señor y maestro, lo puso al revés, hice el lavado de pies sobre ustedes, ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Aquí los problemas que tengamos como miembros de Cristo, nos lavamos los pies los unos a los otros. Experimentemos el amor fraternal de mi Señor Jesús a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y la iglesia es un pedazo de cielo. Un pedazo de cielo. Y si llevamos ese amor al prójimo,
el efecto va a ser extraordinario. Vamos a orar en el nombre del Señor, amén. ¿Quién quiere pensar en hacer? ¿Tienes a alguien que tú conoces y tú pasas de largo? Le dices buenos días, pero no le estás detenido a ver qué necesita. Vamos a orar por aquella persona que está cercana a ti. La palabra prójimo significa el que está próximo a ti. Vamos a orar por alguien que te necesita. ¿Quién quiere orar por hoy, eso hoy? A ver, ¿podemos ponernos en pie para orar por eso? Padre nuestro que estás en los cielos, pon en mi ser, en mi corazón, que yo lleve el amor tuyo a mi prójimo, a mi compañero de trabajo, a mi vecino, a mis amigos de secundaria, compañeros. Señor, que el amor tuyo no esté allí encerrado en un culto que te amamos a ti, pero tú nos llamas a amar al prójimo. Te pido bendición por mis hermanos. Permite que ellos suelten y liberen tu amor en aquel que te necesita y que sean proactivos haciendo lo que tú nos ordenaste hacer. Te lo ruego por Panamá, que la iglesia panameña sea una iglesia expresiva del amor tuyo para que cambie nuestra nación completamente. Porque si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Bendice, Padre, este país, bendice nuestras relaciones y permite, Padre mío, que haya algún samaritano que me necesita y que yo esté abierto a servirle, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.